Bonjour, bienvenidos a otro vídeo más de este curso de introducción a la lengua francesa. Veis que vamos avanzando en esta descripción del francés. Espero que estéis siguiendo sin problemas el desarrollo de este curso. A continuación vamos a hablar del pasado en francés, el passé composé, literalmente pasado compuesto. Ya el nombre nos da alguna indicación de lo que va a ser el contenido de este vídeo. En francés existe el pasado compuesto, es decir, como nuestro pretérito perfecto compuesto, que está formado por dos palabras, es decir, es una forma perifrástica. Yo he cantado, en español tenemos el verbo auxiliar haber y el participio cantado. Bien, en francés sucede lo mismo. Vamos a tener un auxiliar, avoir, que hemos visto ya, y el participio pasado, participe passé, que se dice en francés. Bien, ¿cuál es la ventaja del francés en este caso? La ventaja del francés en este caso es que esa forma de j'ai chanté significa he cantado y significa canté, ¿de acuerdo? Existe otro tiempo verbal que significa precisamente canté, pero es un tiempo verbal relegado a usos literarios. Todo el mundo en la lengua oral, y lo vais a ver en los periódicos, etc., habla con el pasado compuesto, passé composé, para decir las dos cosas. He estado, estuve. He ido, fui. He cantado, canté. En francés solo va a haber una. Y os decía que el passé composé está formado por el auxiliar avoir y el participio del verbo conjugado. Es decir, la principal dificultad va a ser saber cuál es el participio. Bueno, pues para esto nos ayuda, como decía antes, la existencia de estos grupos o conjugaciones. ¿De acuerdo? Para el primer grupo, el grupo de manger, el participio se forma en e fermé, e con acento agudo. Es decir, de parler, parler, de manger, manger, como podéis ver en el documento. ¿Cuál es el problema? Creo que quizás ya lo habéis oído. Es que se pronuncian igual. El infinitivo y el participio de los verbos regulares del primer grupo se pronuncian igual. Y esto va a ser una fuente de errores, sobre todo cuando los propios franceses escriben, porque muchas veces no distinguen si necesitan poner una R o no ponerla. Para nosotros no, porque en español distinguimos la pronunciación del infinitivo de la pronunciación del participio. Entonces no debería ser un problema. ¿De acuerdo? Bien, pues esta E, como por ejemplo terminé, j'ai terminé, he terminado. En el segundo grupo vamos a tener una I, finir, fini. También he terminado, he acabado, j'ai fini. O tu as choisi, tú has elegido. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que de nuevo tenemos el problema de los verbos irregulares. Los verbos irregulares y los del tercer grupo van a tener diferentes terminaciones. Pueden terminar en I, pueden terminar en U, pero recordad que se pronuncia U, o pueden terminar en S. Por ejemplo, prendre hace su participio pris. ¿De acuerdo? O correr, courir, hace su participio couru, acabado en una U. O lire, leer, hace lu, L-U. O escribir, écrire, hace écrit, acabado en T. Bueno, esto simplemente se trata de ir familiarizándose con los diferentes participios. Por lo tanto, si tenemos una frase del tipo en presente, nous mangeons un croissant, comemos un croissant, en el pasado va a ser nous avons mangé un croissant. Avons, porque es la forma del nous en el auxiliar, nosotros hemos, y necesitamos el participio. Y si el verbo es manger, primer grupo hace la misma pronunciación, pero recordad que es una E con acento y es manger. Lo mismo si decimos nosotros tomamos una cerveza, nous prenons une bière. Tenemos el verbo prendre, hace, como os había dicho, su participio irregular pris. Nous avons pris une bière. ¿De acuerdo?
Veis que de momento no hay mayor dificultad. Eso sí, ya os anuncio, os dejo aquí con un cliffhanger para el próximo vídeo, que vamos a tener otro auxiliar, que va a ser el auxiliar être para un determinado tipo de verbos. ¿De acuerdo? Pero en general, el passé composé en francés se forma con el verbo avoir y el participio del verbo. Bueno, os emplazo a ver el siguiente vídeo sobre el passé composé con el verbo être. Merci de votre attention, muchas gracias por vuestra atención y a la prochaine.